Buenos días, señorías. Muy buenos días, por favor. Vamos a dar comienzo a la comisión. A ver, sí, me dejan. Muy buenos días, señorías. Damos comienzo a la comisión. Les diría que me alegro de verlos, pero estábamos mejor todos de vacaciones. Bueno, comenzamos la Comisión de Bienestar Social y Familia de la sesión del día 9 de septiembre y comenzamos por el punto número 2, comparecencia del director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a petición del Grupo Parlamentario Socialista y también a petición de Izquierda Unida de Aragón, al objeto, en ambos casos, de informar sobre el ingreso mínimo vital, la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital y el servicio público de Aragonés de inclusión social. Para la presentación tiene, en primer lugar, la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Sí que me permitirán decir que hubo un error en la ordenación del debate. Quedamos en la mesa ampliada que los grupos tendrían dúplica y no constaba así. Ayer se modificó y hoy ha llegado a la consejería a las 9:07 de la mañana, con lo cual ha sido un perjuicio para la Consejería de Bienestar Social y Familia, y en nombre de esta mesa quiero pedirles disculpas por el error que cometimos. Fue un error humano y les pido disculpas en nombre de la mesa. Perdóneme, señora Zamora, ahora sí, por favor, tiene usted la palabra por tiempo de 8 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues disculpado el error, estoy segura, señor Val, que el departamento sabía que las comparecencias, cuando son a petición del grupo, el orden es este, con lo cual no me cabe ninguna duda con la experiencia que la consejera tiene en estas lides. Dicho esto, bienvenido a esta comisión para empezar este periodo de sesiones. Estamos en el ecuador de la legislatura, un momento quizá más de balance de gestión, pero que nosotros utilizaremos para hablar de futuro, del futuro más inmediato, porque el balance del Gobierno, del que forma parte de ese Gobierno, del Gobierno del presidente Azcón, en materia de servicios sociales lo hace hoy la prensa. Aragón se sitúa en la cola de las autonomías en el gasto por habitante en servicios sociales. Y mire, esto no es lo peor, porque ni presupuesto ni proyectos. En inclusión, ¿qué es de lo que hablamos hoy? Solo recortes. Siguiendo la estela de esa forma de proceder del Gobierno de Aragón, un Gobierno con un presupuesto histórico, pero sin ideas para mejorar la vida de los aragoneses, un Gobierno sin impulso, que navega gracias a la inercia del Ejecutivo de Javier Lambán y a la financiación que llega del Gobierno de Pedro Sánchez, y que, bajo una apariencia de continuismo, va impulsando pequeñas acciones silenciosas, unas veces en forma de recortes y otra de privatizaciones que van debilitando lo público con riesgo de generar mayor desigualdad. Una práctica que hemos venido observando en educación, en sanidad y que ahora llega a los servicios sociales. Como vemos, en inclusión, el presupuesto del 24, señor Val, del IAS nos dejó una minoración del 12,5% en el presupuesto de la prestación aragonesa complementaria, un recorte de 400.000 euros en las ayudas de integración familiar respecto al 2023. También se redujeron un 26% la partida para pobreza energética y un más de 13% las prestaciones para servicios sociales. Eliminaron las ayudas de 200 euros a las familias más vulnerables, una ayuda que seguramente en este inicio escolar a muchas de ellas les hubiera ido muy bien, y eliminaron la convocatoria de proyectos de inclusión en las comarcas que habían demostrado un alto porcentaje de éxito en la inserción de personas en riesgo de exclusión. En definitiva, como le decía al principio, recortes en proyectos de inclusión y en las partidas de prestaciones económicas destinadas a las familias con menos recursos. Y todo ello, señor Val, sin llegar a gestionar, todo ello sin analizar la realidad. Usted nos decía en su primera comparecencia que llevó 48 días. Bueno, pues todo ello lo hicieron en el primer presupuesto. Un primer presupuesto que ya indicaba que de lo dicho cuando estaban en la oposición y de lo prometido en campaña, nada de nada. Que la prioridad del presidente Azcón no iba a ser ni la pobreza infantil ni la mejora de las familias que no pueden mantener la vivienda con temperatura adecuada. Pero lo peor es que tampoco ha sido una de sus prioridades, señor Val, como responsable del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Ha estado meses sin jefe de servicio de inclusión. Creo que todavía no hay. Hemos asistido a una nula coordinación entre la Dirección General de Inclusión y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Y, por último, una manifiesta incapacidad para gestionar su presupuesto, que ha tenido como resultado una inejecución de más de 21 millones en 2024 en el capítulo 4. El capítulo 4 es el capítulo destinado a las familias y a las instituciones sin ánimo de lucro. En el caso de la prestación aragonesa complementaria de la que vamos a hablar, ejecutó tan solo el 35% del presupuesto. Le pregunto, señor Val, si han analizado los motivos por los que la inejecución del presupuesto del 24 fue tan elevada y qué va a hacer para que no vuelva a pasar este año, para que esos 21 millones lleguen a las familias que más lo necesitan. Porque nos preocupa la situación de prórroga presupuestaria. Empezó mal. ¿Recuerda? Se olvidaron de estas familias en la prórroga presupuestaria, dejando los primeros meses sin cobertura a todas estas familias. Lo arreglaron y ahora hacen una modificación presupuestaria que reduce el crédito inicial del capítulo 4 en 800.000 euros. ¿Puede explicarnos, señor Val, cuáles son los motivos y a qué van a destinar estos créditos? Respecto al presupuesto del 2026, imagino que habrá hecho ya las cuentas. ¿Qué cifras habrá para mejorar en inclusión? ¿Podrá recuperar los recortes del 24 y reforzar en el presupuesto del 26 la inversión? Esperamos que sea así porque, mire, señor Val, el Aragón de los anuncios milmillonarios del presidente Azcón es también el Aragón donde, de una forma más silenciosa, sin tanto bombo y platillo, se incrementa la pobreza, mientras, por cierto, disminuye en el resto de España. La encuesta de condiciones de vida del 2024 nos señala que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social se incrementa en 6 décimas. Hace un año, Aragón era la 5ª comunidad autónoma con menor tasa de riesgo de pobreza. Hoy somos la 7ª, estrechando la diferencia con la media de España. ¿Sabe por qué? Porque el conjunto nacional sí que mejora este indicador. Probablemente porque otras comunidades autónomas complementan el enorme escudo social que ha impulsado el Gobierno de España y no recortan, como ocurre en Aragón. Sin las transferencias del Estado en 2023, la pobreza se hubiera multiplicado 2,5. El ingreso mínimo vital, señor Val, es una herramienta ya consolidada, lo compartirá conmigo, de lucha contra la pobreza. Llega a más de 17.000 hogares en Aragón, a más de 56.000 beneficiarios. Mientras tanto, la prestación aragonesa no está dando la respuesta que esperábamos. No está llegando a las familias que no acceden al ingreso mínimo vital, ni refuerza suficientemente a los que ya cobran este ingreso. La ley del ingreso mínimo vital también ha hecho que las ayudas de integración familiar se reduzcan. Hoy son la mitad de titulares que en 2020, con su correspondiente gasto. Por la mitad. Esa es la inversión que usted está haciendo. Y aún así, con unos presupuestos cada vez menos sociales en Aragón, hoy en Aragón hay más protección que nunca. ¿Sabe gracias a quién? Gracias al Gobierno de España, gracias al ingreso mínimo vital. Pero sabemos que hay colectivos que quedan fuera y por eso le pregunto, ¿qué está haciendo para corregir esta situación? 4 años después, señor Val, ustedes tienen la capacidad en este momento, la obligación y el compromiso, no lo olvide, de reflexionar sobre lo que está ocurriendo actualmente con las prestaciones económicas de servicios sociales y realizar un plan para reasignar esos recursos para complementar el esfuerzo que sí que está haciendo el Gobierno central a través de la Seguridad Social y ofrecer desde el sistema público de servicios sociales las mejores coberturas para reducir la desigualdad. Y nos preocupa que hace unos días en prensa, la prensa se hacía eco del informe del Consejo Económico y Social, señalaba el desplome de beneficiarios de la renta de inserción en Aragón y nos decía que el Gobierno de Aragón no modificará la renta de inserción. ¿Nos puede decir si esto es cierto, señor Val? Si lo es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no va a modificar la renta de inserción? ¿Qué pasa con el compromiso de la consejera Susín de modificar esta prestación? Si no van a modificar la ley, ¿están pensando reglamentariamente incluir nuevos beneficiarios o ampliar las situaciones a las que no estamos dando cobertura? El ingreso mínimo vital, por otra parte, también supuso, y usted lo sabe, un revulsivo para avanzar en inclusión. ¿Puede decirnos algo del Servicio Público de Inclusión? Sabemos que hay una propuesta elaborada por las entidades con el contenido de los itinerarios individualizados de inserción, una propuesta de la que sabemos poco. Y yo le pregunto, ¿está trabajando la regulación de los itinerarios individualizados de inserción? Le pedimos al principio de la legislatura, mi primera interpelación con la consejera fue sobre inclusión y le pedimos que elaborara una mesa, incorporara a las comarcas y a los servicios generales para avanzar en esta línea. Entonces ustedes nos dijeron que todo esto ya lo tenían en mente, claro. Han pasado 2 años, está contando con las comarcas y con los servicios generales para poder avanzar en la modificación de la prestación y en la regulación del servicio público de inserción. Respecto al plan de inclusión, seguro que coincidimos en que es un instrumento necesario para abordar esas barreras de acceso al empleo, a la formación, a la educación, a la vivienda que tienen estas personas. Señor Val,
qué está haciendo en relación con el plan de inclusión el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, cómo se están coordinando con el resto de los departamentos. Bueno, ahí le dejo todas estas preguntas, espero que me pueda contestar y en la segunda parte hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Zamora. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra el señor Sanz. Buenos días, señor Val. Buenos días, señorías. Permítanme que comience condenando de nuevo el genocidio del pueblo palestino a manos del Estado genocida y sionista de Israel. Es inaceptable seguir callados. Yo creo que estas Cortes deben posicionarse, además, de forma contundente y creo que es el momento oportuno, en el inicio del periodo de sesiones, condenar precisamente lo que a todas luces está siendo un genocidio insoportable y retransmitido en directo, ante el cual no podemos permanecer silentes. Dicho esto, señor Val, yo quiero comenzar recordando que esta comparecencia la solicitó Izquierda Unida ya hace un año, precisamente para abordar una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa sobremanera. Es verdad que no vende mucho, ¿verdad?, hablar de una competencia autonómica como la garantía de rentas mínimas, pero es una cuestión que nos define como sociedad y debería de estar en el centro de todas las políticas públicas, especialmente aquellas que tienen que ver con su cometido, el de su consejería, que es el bienestar social. Hablamos, como digo, de una política de que es competencia autonómica. Y aunque sea competencia autonómica, lo cierto, señor Val, es que quien está garantizando precisamente su cobertura es el Gobierno de la Nación a través de un ingreso mínimo vital que no nació para sustituir las rentas, sino nació precisamente como un elemento que facilitase precisamente que esas rentas creciesen en cobertura y creciesen en cantidad para prevenir la pobreza y no atender solo a situaciones de pobreza severa. Y eso no está sucediendo. No sucedía con el Gobierno anterior, pero es que ustedes, que tanto critican al Gobierno anterior, tampoco lo han sustituido. Es más, vamos a peor. ¿Por qué digo esto? Bueno, los datos, yo creo, señorías, que hablan por sí solos. Ahora mismo hay una nómina en junio del 25 de 17.108 perceptores del ingreso mínimo vital en Aragón y la prestación complementaria aragonesa en junio del 2025, señorías, en todo Aragón la perciben 34 personas. Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso teniendo en cuenta, evidentemente, que estamos en unos índices de pobreza, de riesgo de pobreza y exclusión en Aragón, alrededor del 21% de la población, lo cual quiere decir que hay alrededor de 280.000 personas en nuestra tierra que tendrían que tener acceso a esta y otras políticas de garantía de rentas. Y esto pues está dando igual, ¿verdad? Esos anuncios muy millonarios, esas bajadas de impuestos del Gobierno del señor Azcón a los que más tienen, 12 millones solo, el impuesto, quiero recordar, de patrimonio, de rebajas, lo que nos va a costar. No pasa nada que pasen, mientras tanto esto pues siga silente, nadie hable de estas cuestiones y, por supuesto, no se modifiquen las políticas públicas necesarias para abordar esta situación. La primera cuestión que nosotros queremos preguntarle es precisamente por la transparencia, porque estos datos tendrían que ser publicados trimestralmente, también los del complemento, que no sabemos cuántos hay. Tenían que ser publicados trimestralmente y no se publican. Ustedes decían que porque hay que constituir primero la comisión de seguimiento de la prestación aragonesa complementaria del IMV. Bueno, es que lo que no entendemos es por qué esta comisión no está ya constituida, y es la primera pregunta que yo le hago, ¿no? ¿Para cuándo esta comisión de seguimiento de la prestación complementaria del Plan Aragonés de Inclusión? Porque esto es imprescindible para empezar a hablar, para empezar a hablar. Y lo segundo, evidentemente, es por qué no se publican los datos. La ley lo dice. La ley dice esto. Están incumpliendo la ley, señor Val. Ustedes, que son gente de orden, están incumpliendo la ley. Y esto es muy preocupante. ¿Y saben por qué? Mire, yo creo que porque los datos son tan vergonzosos que publicarlos de forma recurrente pues sería como, por lo menos, bueno, reconocer algo tan básico como que las políticas de prevención de la pobreza y de redistribución de la riqueza les dan alergia. Al Partido Popular les da alergia las políticas sociales. Y ese es el gran problema. Y ese es el gran problema. Y no es un problema del IMV, señor Val. Es un problema suyo. Porque el IMV, como le dije, no nació para atender estas situaciones. Nació para atender las situaciones de pobreza severa, y las rentas autonómicas lo que deberían de hacer sería gestionar políticas de cobertura para prevenir precisamente
la pobreza, cosa que no está sucediendo en Aragón de forma evidente si vemos cómo se está evolucionando en inversión. La tan cacareada subida de los fondos dispuestos para la prestación aragonesa complementaria del IMV, después de que subiese el IMV, evidentemente, y no poderse quedar detrás de complementar algo que estuviera ya por encima de lo que venía a complementarlo, supuso 500.000 euros en total, juntando también las prestaciones, las pensiones no contributivas. A partir de ahí, hemos pasado en diciembre de tener 61 prestaciones a tener 34 en junio. Y nos tememos que esto va a ir a menos. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, no es que haya menos pobreza, es que hay menos voluntad para atender esta situación de forma estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que modificar la ley. Y a nosotros nos preocupa mucho que ustedes dijeran que no iban a modificar esta ley. A nosotros nos preocupa mucho. Hay que modificar esta ley. Y hay que empezar ya, además de modificarla, a poner en marcha automáticamente herramientas que hemos venido proponiendo de forma recurrente en esta comisión. Han votado siempre que no y en pleno también han votado siempre que no para corregir este problema. Y hablo de varias. Por ejemplo, que se constituya esa comisión de seguimiento. Yo le propongo 5 cuestiones. Esa es la primera. La segunda, la ampliación de los colectivos específicos que acceden ahora mismo directamente a la prestación aragonesa complementaria. Y lo hemos solicitado en numerosas ocasiones, pero ustedes, pues bueno, ya les va bien, ¿verdad?, gastar en cubrir lo que se va a gastar en prestación aragonesa complementaria del IMV del 24, el 25 y el 26 con el presupuesto del 24, que aún sobrará. Eso es lo que ustedes están haciendo. Por lo tanto, ampliar los colectivos. Además, eliminar los problemas que genera una aplicación informática que no permite tramitar la solicitud, negando el derecho a solicitar y, sobre todo, impidiéndonos conocer qué problemas hay precisamente para que imposibilitan que gente que debería estar cubierta por esta prestación no pueda hacerlo porque no tiene acceso a solicitar siquiera la ayuda, ¿no?, la prestación. Esto es maltrato institucional. Y cuarto, bueno, pues garantizar que todo el mundo en Aragón cobre 700 euros al mes, que es para eso, para lo que nace la prestación aragonesa complementaria. Y hoy cuando la gente que está por encima del IMV, pero por debajo de esos 700 euros, no puede acceder a cumplimentar ese IMV para tener 700 euros. Y esto es un problema, porque además tampoco puede acceder a una cuestión fundamental como es el complemento de vivienda. Y esto es preocupante. Y esto es preocupante, y es cicatería, y no se entiende. No se entiende con la situación económica que tiene Aragón hoy. Y por último, la última cuestión, que es un problema que tiene tanto el IMV como la prestación aragonesa complementaria, que se concede en función de la renta del año anterior, señor Val, no como el IAI, que actuaba sobre situaciones de vulnerabilidad y pobreza sobrevenida. La propia ley determina que tenía que haber una prestación precisamente de urgencia para atender las situaciones derivadas de esta cuestión, tanto en el IMV como en la prestación, pero es que no la han puesto en marcha tampoco esa prestación. ¿La van a poner? Porque claro, es que, ¿sabe qué pasa? Que las personas tienen la mala costumbre de comer por lo menos una vez al día y de vivir bajo un techo. Ya no digo 3 ni 2. Y usted y yo también. Por tanto, hay gente que necesita esto. Y es responsabilidad suya garantizarlo. Yo ahí le dejo estas preguntas y luego continuaremos con alguna cuestión más derivada de las políticas del plan de inclusión y también de esto que espero que me conteste. Son 5 cuestiones. No le he visto apuntar nada. Nos preocupa que nos lea las respuestas sin haber apuntado las preguntas. Gracias, señor Sanz, y gracias a ambos grupos parlamentarios por ajustarse a los tiempos. Ya saben a qué decisión llegó la mesa y espero que todos lo cumplan. A continuación tiene la palabra para la contestación a las cuestiones que han sido puestas encima de la mesa el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el señor Val, por un tiempo máximo de 10 minutos, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, sí, la verdad es que independientemente de la experiencia que se tenga en el departamento respecto a cómo se desarrollan las diferentes comparecencias, yo creo que tampoco está mal que por parte de las Cortes, pues, dado que también eso es de continuidad, pues lógicamente, entre todos un poco, ¿no? Yo creo que sería bueno también que esa situación se hubiera dado. Pero bueno, señora Zamora, señor Sanz, señorías, buenos días a todos. Comparezco en esta comisión a petición del Grupo Parlamentario Socialista y de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón del Grupo Mixto. En mi primera intervención querría explicar de la forma más clara y detallada posible cuál es la política del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en cuanto a la atención a las personas con mayores dificultades y en condiciones manifiestas de vulnerabilidad
en el marco de las rentas mínimas establecidas en la Comunidad Autónoma de Aragón y cómo ha llegado a asentarse el modelo que ahora conocemos. Intentaré estar a la altura de la rotundidad con la que sus señorías solicitan explicaciones sobre la implementación de la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital y del Servicio Público Aragonés de Inclusión Social, pero permítanme recordarles que mis respuestas hoy se circunscriben a las competencias del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, única y exclusivamente. Mi intervención en relación con la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital la realizaré tratando de dar respuesta conjunta a la petición del Grupo Parlamentario Socialista y la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Y, en primer lugar, me remontaré a la implantación por parte del Gobierno de España del ingreso mínimo vital. El Boletín Oficial del Estado, del 1 de junio del 2020, publicó el Real Decreto Ley 20-2020 de 29 de mayo por que se establecía el ingreso mínimo vital. En su disposición final, 11ª, refiere la entrada en vigor de la norma y queda establecida en el mismo día de su publicación, es decir, el 1 de junio de 2020. Con posterioridad, el 21 de diciembre de 2021, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 19-21 de 20 de diciembre por que se establecía, mediante ley, el ingreso mínimo vital, que en su disposición final, 12ª, establecía su entrada en vigor el 1 de enero de 2022. La entrada en vigor de la percepción del ingreso mínimo vital a nivel nacional modificó sustancialmente el acceso a las denominadas rentas mínimas autonómicas existentes en las distintas comunidades autónomas. En concreto, en Aragón, la publicación de la Ley 1-1993 de 19 de febrero de medidas básicas de inserción y normalización social posibilitó disponer de una ayuda económica de carácter subsidiaria para dar respuesta a las necesidades de personas en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad, que en su artículo primero establece el objeto en la que se expresa en los siguientes términos. La presente ley tiene por objeto el establecimiento y regulación del ingreso aragonés de inserción, programa social orientado a la normalización e integración de aquellas personas que se encuentren en estado de necesidad o padezcan situaciones de marginación. Y respecto a su contenido, en el artículo segundo, el ingreso aragonés de inserción comprende prestaciones económicas destinadas a garantizar los recursos mínimos de subsistencia y actuaciones dirigidas a lograr la plena integración social y laboral de sus destinatarios. Creo que es el momento de mencionar y resaltar un aspecto determinante que en esta ayuda se contemplaba y que facilitaba la obtención de esos objetivos que creo que eran realmente importantes, de integración social y laboral previstos en la ley. Me refiero a la necesidad de que los titulares cumplieran con una serie de obligaciones perfectamente definidas y exigidas a los beneficiarios para la concesión y mantenimiento de la ayuda. Entre estas obligaciones estaba el destinar el importe de la prestación económica a la finalidad para la que se había sido otorgada, comunicar en el plazo máximo de 15 días las nuevas circunstancias que, de conformidad con la presente ley, pudieran dar lugar a la variación, suspensión o extinción del ingreso, permitir y facilitar la labor de las personas designadas para evaluar su situación sin menoscabo de los derechos constitucionalmente reconocidos, suscribir, en su caso, el acuerdo de inserción y participar en las actividades que en él se determinen de forma personalizada, que no podrán suponer ningún tipo de subempleo. Creo que este apartado merece la pena insistir sobre él porque, lógicamente, eso ha desaparecido como consecuencia de la implantación del ingreso mínimo vital. No ejercer la mendicidad ni inducir a su práctica a otro miembro de la unidad familiar, escolarizar a los menores a su cargo que se encuentren en edad escolar obligatoria y reclamar cualquier derecho y ejercitar las acciones pertinentes para el cobro de aquellos créditos que pudieran corresponderle y de los que tenga conocimiento en virtud de título legal o convencional. Estas exigencias a los beneficiarios han decaído con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, aspecto relevante que es necesario mencionar por minimizar la posible inserción social y laboral de los titulares y componentes familiares. Como he mencionado anteriormente, la implantación del ingreso mínimo vital por el Gobierno de España obligó a ordenar el conjunto de ayudas estatales y autonómicas con el fin de evitar duplicidades y facilitar su complementación para garantizar los ingresos. El Gobierno de Aragón, como respuesta al Real Decreto Ley 20-2020 de 29 de mayo, porque establecía el ingreso mínimo vital, promulgó el Decreto Ley 5-2020 de 29 de junio, por el que se regula la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social.
En su disposición transitoria segunda, se refiere a la situación de los titulares del ingreso aragonés de inserción a la fecha de entrada en vigor del presente decreto ley. Las personas que a esa fecha de entrada en vigor del presente decreto ley sean titulares del IAI deberán solicitar el IMV, pudiendo darse dos situaciones. Dichas personas continuarán percibiendo el IAI hasta que les sea notificada la resolución relativa a su solicitud. Hay que esperar un tiempo, evidentemente, para que se dé esa resolución, buenos meses de tiempo. Y luego, si resultan perceptores del IMV, se procederá a la regularización de los saberes percibidos con cargo al IAI. En todo caso, tanto en el supuesto de denegación de la solicitud del IMV como cuando la cuantía que venían percibiendo sea superior a la reconocida como ingreso mínimo vital, se garantizará la cuantía que venían percibiendo por el IAI a fecha de entrada en vigor del presente decreto ley, mientras subsistan las circunstancias que motivaron su concesión y durante el periodo de concesión que tuvieran reconocido. En el segundo de los supuestos mencionados se reconocerá un complemento económico de pago único anual por la diferencia. Posteriormente, el 26 de junio de 2021, en Aragón se promulgó la Ley 3/2021 de 20 de mayo, por la que se regula la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. Como dice en su prólogo, el IMV y las nuevas prestaciones que introduce la presente ley en nuestro sistema público de servicios sociales de Aragón deben garantizar una respuesta digna a las situaciones de pobreza y la puesta en marcha de un sistema de responsabilidad pública de apoyo a la inclusión social. En orden a garantizar lo previsto en la disposición transitoria segunda del Decreto Ley 5/2020, la presente Ley 3/21, en su disposición transitoria tercera, que se refiere a la prórroga transitoria del complemento económico de las personas titulares del IMV, establece: las personas titulares del IMV que a la entrada en vigor de la presente ley vengan percibiendo un complemento económico al amparo de la disposición transitoria segunda del Decreto Ley 5/2020 de 29 de junio del Gobierno de Aragón, lo continuarán percibiendo hasta la fecha de la notificación de la resolución de revisión prevista en el artículo 13.3 del Real Decreto Ley 20/2020 de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. Para finalizar, por este repaso normativo, a mi entender necesario para enmarcar la situación actual de la vigencia de la PACIN, mencionaré que la Ley 3/2021 de 20 de mayo, en su disposición derogatoria única en su punto 2, establece que quedan derogadas expresamente una serie de disposiciones, entre las cuales se encuentran la Ley 1/1993 de 19 de febrero, de medidas básicas de inserción y normalización social de la Comunidad Autónoma de Aragón y su normativa reglamentaria de desarrollo, es decir, el IAI. Y también el Decreto Ley 5/2020 de 29 de junio del Gobierno de Aragón, por el que se regula la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. La entrada en vigor de esta normativa generó un impacto determinante en la distribución de las ayudas entre beneficiarios del IMV y el ingreso aragonés de inserción en la Comunidad Autónoma de Aragón. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación, y para el turno de réplica, tiene la palabra por 5 minutos la señora Zamora. Pues, señor Val, le voy a decir primero una cosa. La ley nosotros la conocemos. Fíjese, es más, la coordiné, fui la coordinadora de la ley. Nosotros no le hemos pedido hoy que nos cuente la ley, que, por cierto, ni la conoce usted ni el que le ha escrito eso, porque no solo es subsidiaria, es también complementaria, entre otras muchas inexactitudes que ha habido en su intervención. Pero usted es que la ley ni la conoce ni la cumple. Se lo han dicho. Pero nosotros hoy, fíjese, yo no le he hablado ni de los incumplimientos de la ley. Yo no le he hablado de la falta de transparencia. No le he hablado de algunos de los artículos que le ha hablado el portavoz de Izquierda Unida que usted incumple. Yo le he dicho que venía a hablar de futuro. Yo le he preguntado cómo va a modificar esta ley, porque nos preocupa el titular que conocimos hace unos días en un medio de comunicación aragonés en el que ustedes decían que no van a modificar la ley de la prestación aragonesa complementaria, incumpliendo uno de los principales compromisos de la consejera. Entonces, yo le he preguntado por eso, entre otras muchas cosas, le he preguntado
por el Servicio Público de Inclusión, que está entre sus competencias, señor Val. Le he hablado de sus competencias. Le he hablado de los recortes del presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, del cual entiendo que usted todavía hoy es gerente. ¿Que se le está haciendo largo? Lo sé, porque evidentemente mucho tiempo ya, 2 años, mitad de legislatura, y ¿qué hemos podido ver en materia de inclusión? Recortes y balones fuera como los de hoy. He venido a hablar de mis competencias. Pues sí, señor Val, de sus competencias por sus competencias le he preguntado yo. Pero es que lo que acabamos de ver y lo de escuchar hoy es que ha recortado durante 2 años, no ha hecho absolutamente nada, y lo que nos muestra su segunda intervención es que tiene escasa ambición en lo que resta de legislatura. Mire, la inclusión no era una prioridad del presidente Azcón, se lo he dicho al iniciar, pero es que hemos visto que tampoco va a ser una prioridad suya, ni lo ha sido ni lo va a ser. Dentro de unos días será el debate del Estado de la región. Seguramente el presidente Azcón anunciará nuevamente inversiones millonarias. Hemos perdido la cuenta. Yo le pregunto, ¿podemos esperar algún anuncio para mejorar la calidad de vida de las familias con ingresos insuficientes para atender sus necesidades básicas? ¿Podemos esperar que el presidente Azcón anuncie que efectivamente va a cumplir su programa electoral y va a modificar la ley aragonesa de prestación complementaria y además va a financiar los itinerarios de inclusión tal y como dice su programa electoral? Ni más ni menos. No le pido nada más que eso. ¿Hablará de la pobreza infantil el presidente Azcón? Le pido que le pase datos. ¿Seguirá como hasta ahora ignorando esta realidad? ¿Hablará de reforzar el 17+, ahora que la inmigración está tan de moda? ¿Hablará de reforzar el 17+? De esto queremos hablar. Mire, en inclusión el balance, se lo he dicho, un erial, pero el futuro, de verdad, después de escucharle, pinta desolador. El ingreso mínimo vital es una prestación con una enorme potencia redistributiva para reducir la pobreza de las familias, en especial la pobreza infantil, pero necesita de las comunidades autónomas. El ingreso mínimo vital es un suelo y su implantación requiere de la voluntad y del liderazgo de las comunidades autónomas. Es necesario esa complementariedad en las cuantías de las que usted se ha olvidado y también las acciones de inserción. Y lo que vemos es que la organización del área de inclusión es un caos, con esa Dirección General de Inclusión que venía a hacer una inclusión de verdad, decía la consejera, real. Lo que vemos es que el presupuesto en prestaciones económicas en servicios sociales se redujo en 2024, que hoy la prensa nos dice que Aragón es una de las comunidades autónomas que está a la cola en inversión de servicios sociales por habitante, cuando ustedes saben que han tenido un presupuesto histórico. Por tanto, compromisos incumplidos y recortes. En su mano está, señor Val, le quedan 2 años. Bueno, le queda 1 año y poco. En su mano está no hacer de esto una legislatura perdida. Crearon esa Dirección General para hacer verdadera política de inclusión y la realidad es que con el presupuesto más alto de la historia, la atención de las personas más vulnerables no solo no está siendo una prioridad, sino que algunas de sus medidas están generando mayor desigualdad. Es urgente que aborden esa reordenación de prestaciones económicas para atender a las familias que más lo necesitan. Es urgente que facilite la complementación real del marco de garantía de ingresos que ofrece el Gobierno de España a través del IMV. Se lo he dicho, pero mire, de los 12.000 hogares, los 17.000 hogares que yo le decía que cobran el IMV, en 12.000 de ellos hay menores. 24.687 son los menores que en este momento está atendiendo el Gobierno de España a través del ingreso mínimo vital y de la renta de atención a la infancia. ¿Qué va a hacer usted para complementar estas ayudas? No le voy a pedir que incremente el presupuesto, recupere lo que recortó en 2024 en el presupuesto de 2026 y destine esas inejecuciones que ha tenido este año 2024 a reforzar los itinerarios de inclusión y las prestaciones a la infancia. Esto es lo que le pedimos. Promueva una verdadera política de inclusión y la lidere. Está a tiempo, señor Val. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Zamora. Es el turno ahora de la réplica del representante de Izquierda Unida en Aragón, señor Sanz, cuando quiera. Gracias, presidente. Mire, señor Val, no nos vamos a rendir. Me vienen a la cabeza escenas múltiples de alguna de las películas de José Luis Cuerda, especialmente Amanece que no es poco, ¿verdad? Cuando dicen, a ustedes da igual que se les riegue, que se les abone, que les da por no brotar y no brotan, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a rendir. Pero yo le pediría a usted y a la gente que le redacta lo que lee, que no contesta, que lee, repito, que haga un poco más de esfuerzo intelectual a la hora de intentar, cuando menos no faltarnos al nuestro.
a nuestra capacidad intelectual, que es lo que ha venido a hacer usted hoy aquí y es lo que acostumbran a hacer buena parte de los directores generales de la Consejería. En esta comisión, señor Val, hay al menos 3 personas que participamos en el debate de esa ley, de la Ley de la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV, una de ellas la ponente, otro el portavoz de Vox y el que le habla. Una ley compleja. Creo recordar que hubo hasta 124 enmiendas, una ley apenas de unos cuantos artículos, una ley que salió reformulada totalmente y una ley que nos costó muchos debates, muchos. No nos la cuente. Lo que tiene que contarnos usted es cómo está aplicando esa ley. Y lo que ha venido a decir es nada. Eso es lo que está pasando, señor Val. Porque no se entiende de otra manera que usted hoy aquí no haya contestado a ninguna de las preguntas, ni aunque fuera así de refilón, que eran, en cualquier caso, conociendo nuestra trayectoria parlamentaria y la de los grupos políticos a los que representamos, cuando menos predecibles a la hora de elaborar el discurso. No es normal, señor Val. Usted convendrá conmigo que cuando le estamos diciendo que las políticas de prevención de la pobreza y las de garantía de rentas tienen que ser reformuladas, que hay una ley, que hay un encuentro político entre todas las formaciones políticas para determinar que es necesario actualizarla, es que ni siquiera usted haya abordado esa cuestión, que es la fundamental de esta comisión. Oiga, pregúntele a su consejera en el Ayuntamiento de Zaragoza, a la señora Orós, a ver qué piensa de la Ley de la Prestación Aragonesa Complementaria y cómo se está cumpliendo, que también fue ponente de esta ley. Yo lo que le pido es un poco de seriedad cuando le preguntamos por una cuestión muy, muy importante, señor Val, que es de su competencia y de la de su departamento. Vuelvo a formularle la pregunta del millón. ¿A usted le parece que Aragón está cumpliendo con las personas que están en situación de pobreza y riesgo de pobreza y exclusión? ¿Sí o no? Si es sí, nada más que hablar, a esas 280.000 personas que forman parte de ese 21% de personas que están en riesgo de pobreza, iremos y les diremos, oigan, que ustedes están muy bien. Y si es no, la siguiente pregunta es, ¿va, por lo tanto, a reformular las políticas públicas y las leyes que sirven para atajar esas situaciones de pobreza y que complementan, no son subsidiarias, complementan también al ingreso mínimo vital, que es lo que ahora realmente está cumpliendo esa función? ¿Sí o no? Si es no, la primera será retórica. Y si es sí, vamos otra vez a esas 5 propuestas. Primera, ¿cuándo va a convocar la comisión de seguimiento? ¿Cuándo va a conformarla? Segunda, transparencia, se las he dicho antes, ampliación de colectivos específicos que le dan cobertura directa, la prestación complementaria. Tercera, eliminar los problemas que genera la aplicación. Cuarta, garantizar que todo el mundo cobra cuando menos 700 euros al mes, más allá, evidentemente, con los factores de corrección correspondientes a su condición de la unidad de convivencia. Quinta, vamos a tener en cuenta lo que dice la ley para poner en marcha esas ayudas de urgencia en caso de pobreza sobrevenida, porque si no funcionamos con la renta del año anterior y se queda fuera toda la gente que se queda tirada en el momento concreto en el que solicita la ayuda. Esas cinco cuestiones le preguntaba Izquierda Unida. Es que usted no ha contestado a nada. A nada. A nada. Y, hombre, no le pedimos aquí para vernos, que nos podemos ver donde quiera usted. Le pedimos aquí para que venga a contestar. Y esto es importante, señor Val. Esto es muy importante. Por lo tanto, mala manera la que practica el Gobierno en este inicio de curso para venir una de cuestiones que, a nuestro juicio, ya le digo, nos parece muy relevante, muy importante y que no nos parece que sea la manera de abordarla y, sobre todo, vamos a salir de esta comisión como hemos entrado. Señor Val, mal, sin saber nada. Gracias, señor Sanz. Para su turno de réplica tiene el señor Val un tiempo de 5 minutos. Bueno, señorías, nosotros tampoco nos rendimos, afortunadamente. Se lo puedo garantizar. Y seguimos trabajando. Y seguimos haciendo cosas que están redundando de manera positiva en la ciudadanía y en los aragoneses. No tenemos ninguna duda. Y eso simplemente hay que verlo con los datos, a pesar de lo que está reflejando
Sus señorías, los datos reflejan claramente cuál es la forma de actuar de este Gobierno y cómo se está trasladando ese criterio de favorecer a las personas más vulnerables de los diferentes sectores. El presupuesto del IAS en el 2024 fue un 13% superior al de… Sí, no, si al final el dinero no es nada, un 13% superior al del 2023. Posiblemente, a lo mejor, en el 2023 ese Gobierno hacía otras cosas importantísimas, lo cual me parece que tiene un componente de ingeniería económica importante, ¿no? Yo creo que lo es. Pero al final lo que marca es eso, ese 13% que ahí están. Y se traslada ese dinero a donde se traslada, que es a los servicios sociales de Aragón. Y dice que ha habido un 5%, 21 millones. 21 millones es el 5% del presupuesto, una ejecución del 95%. La ejecución del IAS fue absolutamente extraordinaria, y son datos. Y por último, en otras ocasiones debo reconocer que, porque es así, las intervenciones, si no me vienen hechas, pues casi. En este caso, quiero decir que la he preparado yo, o sea que todo el latigazo me tiene que venir a mí. Y también digo que volvería a hacer lo mismo. Es decir, creo que era importante poner en el contexto real lo que pasa con la implantación del IMV, con todo lo que está derivando con una maravillosa gestión del IMV por parte del Ministerio, con todo eso que trasciende y que lo perjudica y está repercutiendo de una manera absolutamente negativa en aquellas personas que más nos necesitan. Pero ahora me voy a otra cosa que tenía preparada y que voy a leer, sí, realmente en la línea que yo creía que tenía que intervenir hoy. La pena es que ya me va a pasar como otras veces, que no debería haber contestado, pero tengo que leer, pero no queda así. Bueno, creo que, lo he dicho antes, la implantación del IMV supuso unas consecuencias, hasta tal punto que esas consecuencias se trasladaron en una carta que el Gobierno anterior trasladó a los beneficiarios del IAI y ya les decían, entre otras cosas, les decían que la Ley 1.1993 quedaba sin efecto, que a partir de este marco legislativo básico la Comunidad Autónoma ha adoptado un conjunto de medidas normativas y de gestión con el doble objetivo de facilitar la transición entre las dos prestaciones, es decir, el IAI y el IMV, y poner en vigor una nueva prestación que era la PACIN y que recoja los supuestos que quedan excluidos del IMV y, por otro, completamente también las cuantías de este. Había más cosas y en un párrafo finalizaba diciendo y a 31 de diciembre de 2021 se procederá a la extinción de la prestación del IAI que viene percibiendo, pasando a cobrar la prestación del IMV. Es decir, desde el inicio de la entrada en vigor del IMV, el Gobierno de Aragón procedió a suspender la percepción del ingreso de inserción, en tanto en cuanto esos perceptores eran potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital. Yo creo que hay datos que ponen de el impacto que supuso la puesta en marcha del ingreso mínimo vital en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón y, como consecuencia, también en el número de perceptores. Eso supuso un ahorro de 47 millones prácticamente respecto a la partida que había destinada al IAI y que luego fueron reduciéndose de manera constante. La PACIN tiene una doble finalidad. Carácter subsidiario, como bien decía su señoría, actúa cuando el ingreso mínimo vital es denegado y se acredita una falta de recursos en una persona o una unidad de convivencia para cubrir necesidades básicas. Y un carácter complementario, sí. Llega a aquellas personas que ya son beneficiarias del IMV y en cuyos casos la PACIN complementa su cuantía hasta el nivel que les corresponda según su situación de vulnerabilidad. La evolución de los perceptores y cuantías anuales percibidas por el total de beneficiarios han sido según la finalidad. Para aquellos que no cumplían los requisitos del IMV, empezamos en 19 en el 2021, en el 2024 había 93 y en el 25 por ahora estamos en 70. Y en la PACIN, aquellos que ya cumplan es complementaria, en el 2021 había 716 y en el 2024 terminamos con 4.690 y a la fecha de hoy, del agosto, 4.319.
Pero de esas tablas y Discúlpeme, esos datos... señor, debería ya concluir, por favor, porque tenemos que ser estrictos con los tiempos. Gracias. Vale, termino simplemente con dos datos, solamente con dos datos. Entre el 2021 y el 2023, el complemento de la PACIN por parte del Gobierno de Aragón fue de un 8%, por no mentir, 8,51. El incremento de la PACIN entre el 24 y el 25 por el Gobierno de Aragón fue del 19,45. Muy bien, muchas gracias. A continuación, y en nombre de los grupos parlamentarios no proponentes, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos la señora Buch, en nombre de Aragón Teruel Existe. Gracias, señora presidenta. Pues bienvenido, señor Val. Yo también, en primer lugar, desde Aragón Teruel Existe, también empezando este nuevo curso, queremos dejar clara nuestra condena al genocidio de Gaza, porque desde luego es evidente que es absolutamente necesario que actúen ya para poner fin al genocidio israelí contra la población palestina en Gaza. Hoy, señor Val, estamos aquí para hablar evidentemente del decreto que tiene el Gobierno de Aragón por el que se regula la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital, así como de ese decreto que fue necesario aprobar el 9 de abril de este año y que tuvo que aprobarse porque tenemos los presupuestos del 2024 prorrogados. Pero lo cierto, la verdad, es que los presupuestos en Aragón son cada vez menos sociales y esa es una realidad. Y no lo digo yo, lo dicen, como le voy a decir ahora, profesionales. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales acaba de señalar, en referencia al conjunto de España, que el mayor aumento en los presupuestos en el último quinquenio no ha ido a políticas sociales, sino a otras políticas, y esto es preocupante. Esto es un análisis que permite llegar a la conclusión de que, evidentemente, los presupuestos de las comunidades autónomas son cada vez menos sociales. Entre 2019 y 2024, el aumento en el resto de políticas fue de un 42,1%, mientras que el total en las políticas sociales aumentó solamente un 24,2%. Desde luego, esta no es la senda que debe de seguir un país. No es, desde luego, la mejor senda. Pero vamos a concretar en nuestra comunidad autónoma, vamos a concretar en Aragón. Y es que en Aragón es la comunidad autónoma que entre 2019 y 2024 menos ha aumentado su inversión en servicios sociales, con un 14,1%, mientras que la media de España está en el 51%. Y hay comunidades como el País Vasco, Galicia, Canarias y Baleares que han superado incluso el 70%. No lo digo yo, lo dice el informe. A servicios sociales y promoción social, el presupuesto en Aragón solamente dedica 518 millones de euros. Dicho así, puede parecer mucho, pero la realidad es que estos 518 millones de euros se traducen en tan solo 386 euros por habitante, el 6,4% del presupuesto. La media española está en el 7,9%, aun siendo que tampoco es la mejor. Si hablamos de La Rioja, dedica 560 euros o Extremadura 659. Y no voy a hablar de otras comunidades autónomas que evidentemente dedican mucho más dinero. Dice la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que a pesar de que en 2024 el coste de la deuda se ha reducido en 205 millones de euros respecto al año anterior, la financiación de la deuda sigue representando un 15,2% del presupuesto total del Gobierno de Aragón, con un coste de 1.233 millones de euros. Esto también es una realidad. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que la prestación aragonesa complementaria, el ingreso mínimo vital, se financia con un presupuesto social menguante, mientras el número de personas que lo necesitan y sus necesidades son crecientes. A esto nos llevan los números que acabo de decir. Sé que lo repito porque sé que no es la primera vez que he hecho
referencia al informe que nos van actualizando, pero es que, por desgracia, está visto que vamos a tener que seguir repitiendo estas cifras, hay que seguir recordándolas mientras que esta situación no se corrija. La teoría de quién tiene que recibir el IMV no la voy a repetir, la conocemos todos. Pero la cuestión es que en nuestra comunidad autónoma, en Aragón, es cuántas personas son beneficiarias de esta prestación en Aragón y también qué número de personas deberían ser beneficiarias de ella, pero a quienes la prestación del servicio no les llega. Sí que quiero que me responda a estas dos cuestiones. Desde Aragón, Teruel Existe, votamos por responsabilidad la convalidación del último decreto. Ahora bien, ¿van a traer unos presupuestos no ligados para ser rehenes, tal como parece que indica nuestro presidente, hacia una única fuerza política? ¿O van a traer unos presupuestos, por favor. Termino ya, señora presidenta, valientes para realmente tener unos servicios sociales acordes con el ciudadano? Sé que excede a sus competencias, pero sean valientes y los traigan. Se han Termino ajustado ya, al tiempo, señora salvo presidenta. usted. Le Muchas ruego, por gracias. favor, que se ajusten ustedes al tiempo. Disculpe, señora presidenta, y muchas gracias. Gracias, señora Las Obras. Su turno, 5 minutos. Buenos días, gracias, presidenta. Nosotros también queremos empezar desde Junta Aragonesista apoyando al pueblo palestino en su lucha por la dignidad y los derechos humanos y denunciamos el genocidio que se está viviendo en Gaza. Gracias, señor Val. He escuchado con muchísima atención su comparecencia porque realmente lo que está en juego no es una cuestión técnica o una cuestión presupuestaria. Hoy hablamos de personas y hablamos de familias, pero es que el titular hoy es los presupuestos en Aragón son cada vez menos sociales. No lo dice Junta Aragonesista, lo dice el informe de los servicios sociales de gerentes que hay a nivel estatal. Hablan de que se destina por cada habitante en Aragón 386 euros, con lo cual es una cifra insignificante. Y hoy hablamos de personas, de familias, de unidades de convivencia que viven en situación de vulnerabilidad económica y que han sido reconocidas por los servicios sociales, pero que a día de hoy no reciben la prestación aragonesa complementaria. Y ahí es donde está el problema, porque el complemento autonómico nació con un propósito claro: cubrir los vacíos del ingreso mínimo vital y atender desde lo público, desde Aragón, a quienes muchas veces no se ve la problemática. Fue concebida como una herramienta propia de garantía de ingresos, una competencia aragonesa ejercida desde la responsabilidad. Pero 4 años después la realidad es tozuda. No es que haya menos pobreza, es que hay más exclusión y menos cobertura. Y las cifras no engañan. En el año 2024, más de 16.000 personas reciben el IMV en Aragón, pero solo 61 accedieron a la prestación complementaria. Y esto no es un dato técnico, esto lo consideramos un fracaso político. Y en el 25 son más las personas que reciben el IMV, pero menos las que reciben la prestación complementaria. Y nos gustaría saber cuál ha sido la causa principal para que haya en el 2024 que solamente 61 personas hayan recibido esa prestación complementaria. También el informe del programa Aragón Incluye es contundente. La mayoría absoluta de personas en exclusión en Aragón no reciben este complemento. Nos preguntamos por qué. Pues quizás porque los criterios normativos, los filtros administrativos, las reglas que rigen estas prestaciones no reflejan la realidad social compleja, cambiante y diversa de las personas que peor lo están pasando en Aragón. Y si las reglas no se adaptan a la realidad, entonces estamos excluyendo por sistema. Con lo cual, consideramos que es necesario que esa prestación complementaria aragonesa cumpla su finalidad, ser escudo, ser herramienta, y es que Aragón es quien tiene esa competencia y al Gobierno de Aragón en este momento lo que le falta es voluntad política
para hacerla funcionar. La pobreza, desde luego, que no espera, y nos gustaría conocer por qué no se ha activado aún un mecanismo de ayudas de urgencia previsto para solicitantes en situación de esa vulnerabilidad económica que a día de hoy no reciben la prestación complementaria, o qué medidas se han tomado desde el IAS para identificar a personas vulnerables que se quedan fuera. Porque lo que estamos viendo es que es muy preocupante, es que tanto el presidente del Gobierno de Aragón, la consejera o usted están desoyendo la realidad objetiva y contrastada que vivimos en Aragón. En Aragón hay familias, y no pocas, que no cuentan con ninguna garantía de ingresos, que se encuentran en una situación que ha sido reconocida por los servicios sociales. Y está claro que no se puede mirar para otro lado, mientras el reglamento está dejando fuera aún a personas fuera del sistema, personas víctimas de trata, personas sin hogar, jóvenes extutelados o mayores con pensiones mínimas. No sé si considera el IAS que los criterios actuales del reglamento responden a la diversidad real de las situaciones de exclusión en Aragón, porque lo que es necesario es una política pública de ingresos digna, justa, que no actúe con asistencialismo, sino con visión de inclusión, de corresponsabilidad y justicia. Pensamos que lo que hace falta es mucha voluntad política para conseguir un modelo que en este momento excluye, y que hay que reforzar esa prestación complementaria que apenas llega, y sobre todo para cumplir esa competencia que es completamente aragonesa. Hay más datos. Según el informe de la Red Aragonesa de Inclusión Social, de una muestra de 1.700 personas, solo 256 percibían el IMV o la prestación complementaria. Es decir, el 78% se quedan fuera del sistema. Y también hay una brecha que es sangrante. En 2020, el ingreso aragonés de inserción se destinaron 53 millones, ya termino, presidenta, y en el 24 tan solo 2,5 millones, con lo cual nos gustaría que nos explicara por qué se han dado esta serie de datos. Gracias. Muchas gracias, señora Las Obras. Señora Ranz, cuando quiera su turno. Gracias. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señor Val. Desde el Grupo Parlamentario de Vox en Aragón le saludamos a usted y al equipo que le acompaña. Hoy comparece para informar sobre una cuestión muy concreta, que es la implementación de la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital y del Servicio Público Aragonés de Inclusión Social, así como la posible mejora de la gestión de la prestación aragonesa complementaria. Comenzaré diciendo que Vox defiende el Estado social y la ayuda y apoyo a los miembros de la sociedad que estén en situaciones complicadas de necesidad, de marginalidad, de falta de recursos económicos y bienes básicos para salir adelante, cuidar dignamente a sus familias, o para esas personas que por diferentes motivos no cuentan con un empleo, no tienen un sueldo digno o que por circunstancias objetivas no pueden incorporarse al mundo laboral, ya sea por algo temporal o crónico, y desarrollar un trabajo. Ya he hablado de personas con discapacidad, incapacidad temporal, etcétera, ¿no? Dicho lo anterior, Vox rechaza que los gobiernos, especialmente del bipartidismo, tiendan a sacar pecho y poner en valor el hecho de dedicar cada vez más recursos económicos y dinero público a subsidios o ayudas sociales. Pues contar con cada vez más personas necesitadas no es ningún motivo de orgullo para ningún país ni para ninguna región de España. Para Vox, el motivo de felicitación o de orgullo sería cuando un gobierno crea cada vez más empleo, reduce las necesidades sociales, la pobreza y la exclusión, reduce el número de dependientes de esos subsidios y ayudas públicas y cuenta cada vez con más personas libres, autónomas, que desarrollan un empleo estable con un sueldo digno, si puede ser, que les permita vivir con mayor dignidad, cierta tranquilidad y desarrollar un proyecto personal y vital y prestar un servicio laboral útil a la sociedad. Eso creo que es lo que hay que sacar pecho. Nos preocupa que se cronifique en España y en Aragón la España de la paguita y el subsidio, al igual que nos inquieta que se desmotive muchas veces a personas a incorporarse al mercado laboral. En demasiadas ocasiones observamos que personas que perciben un dinero de ayudas sociales y subsidios se ven casi beneficiados al que cobra un salario mínimo por desarrollar un trabajo, y eso no puede ser.
Como sabemos, la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital es una ayuda económica periódica de carácter social para personas que carezcan de ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas. Es una prestación económica para unidades de convivencia que no cumplan los requisitos para el acceso del ingreso mínimo vital, eso se ha explicado. Y por otro lado, tenemos la prestación incompatible, que es el complemento económico para titulares para personas del ingreso mínimo vital. Si bien cualquier persona titular de alguna de estas dos prestaciones puede acceder también al incremento de la cuantía para el mantenimiento de los gastos de vivienda habitual, ya sea para el precio de alquiler o para el precio, la cuota del préstamo de hipoteca de su vivienda habitual. Otra cuestión que Vox defiende rotundamente es la prioridad nacional de las ayudas sociales. La prioridad de los nacionales de origen para percibir los subsidios y ayudas sociales. Dentro de los requisitos para ser titular del derecho a la prestación complementaria aragonesa del ingreso mínimo vital, para personas extranjeras se habla de residencia efectiva en Aragón y Vox quiere decir que esa residencia debe ser efectiva y legal. Y además de ser legal, tiene que ser real y legal el empadronamiento. Pues existen importantes fraudes e irregularidades con los empadronamientos masivos en una misma vivienda, empadronamientos en una vivienda ocupada, y eso pues no puede ser. También se extiende a personas solicitantes de asilo y refugio. Y aquí todos sabemos el completo abuso de derecho que se está haciendo de estas figuras legales, ya que se establece la figura de asilo o refugio para esas personas que corre peligro su vida por cuestiones políticas, religiosas, étnicas, sexuales, etcétera. Y en muchísimos casos no se dan en las personas que lo están pidiendo. Y existe un completo colapso por esas solicitudes de asilo, que realmente no deja atender a las personas que realmente lo necesitan y que esperan simplemente el transcurso del tiempo, esa burocracia, para luego pedir un permiso de residencia por estancia temporal, agrupación familiar, etcétera, etcétera. Tampoco estamos de acuerdo en que toda mujer, por el mero hecho de ser denunciante de un caso de la llamada violencia de género, ya sean casos penalmente leves o graves, sin la existencia de al menos pues, un auto de procesamiento, de imputación formal del denunciado y, por supuesto, sin una sentencia condenatoria, sea beneficiario de estos ingresos, porque, claro, le está quitando el dinero a lo mejor a otro que lo necesita más. Pues muchas denuncias por malos tratos o violencia de género terminan en autos de sobreseimiento y archivo. Y para concluir, desde Vox le planteamos las siguientes sugerencias. Que el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social priorice los itinerarios laborales y efectivos, y que no, evitando esas ayudas sociales y subsidios que se conviertan en esa dependencia crónica del sistema público y no en pocas ocasiones en el voto cautivo. Exigir informes públicos más frecuentes y detallados sobre el impacto de la prestación aragonesa complementaria, incluyendo estadísticas de beneficiarios, costes y resultados de los programas de inclusión, y ya termino, así como reducir los costes administrativos, burocráticos, posibles duplicidades y detectar los fraudes. Todo ello al objeto de mejorar la eficacia, la eficiencia y la buena gestión de esta prestación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Arranz. A continuación y para finalizar, tiene la palabra la señora... Ahora no me va a salir, Casas. Casas por un tiempo también de 5 minutos, discúlpeme. Muchas gracias, señora presidenta, señora Marín. Señor Val, darle la bienvenida a esta su comisión, tanto a usted como al resto de personas de su equipo que hoy la acompañan, las cuales son personas muy capaces y muy válidas, a pesar de alguna insinuación que ha hecho algún portavoz hoy en esta comisión. Y queremos agradecer que haya querido comparecer ante esta comisión para tratar un tema tan importante como es la protección de las personas más vulnerables. A mí, como portavoz del partido que sustenta al Gobierno, sí que me gustaría poner las cosas un poco en su sitio. Hoy se ha hecho mención a un informe que hemos conocido hoy en prensa, que pudimos conocer ayer a última hora de la tarde, pero se ha omitido un dato muy importante que casualmente es el titular de ese informe, que es que la ausencia de los presupuestos del Estado en el año 2024 y 2025 lastran las políticas sociales en el resto de comunidades autónomas. Todos los portavoces han omitido este pequeño dato, es decir, que el no tener presupuestos en el Estado también tiene impacto en las políticas sociales de las comunidades autónomas. También me gustaría poner las cosas en su sitio porque hoy a usted le exigen lo que ellos fueron incapaces de hacer durante 8 años de gobierno. Y vamos por partes. Empezamos con el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social, recogido en la Ley 3/2021. 2021, 2022, 2023. ¿Quién estuvo gobernando durante todos esos años? ¿Quién no movió ni un solo papel para poner en marcha este servicio público que hoy resulta tan importante y tan urgente poner en marcha? Pero vamos a hablar de la PACIM. Hoy se ha dicho que había portavoces que están representados en esta comisión que lo diseñaron. Ha habido quien ha llegado a decir que fue la coordinadora de esa ley. Y hoy ustedes lo que han venido a reconocer en esta comisión es el fracaso
del diseño de esa normativa. Sí, señora Zamora, si usted ha exigido por activa y por pasiva que se reformule, que se modifique, han pedido que se incremente el número de colectivos. Yo les pido que se lean el informe que hace el propio Ministerio diciendo que Aragón es una de las normativas más laxas en este sentido, sobre lo que también podríamos debatir largo y tendido. Se ha dicho que no se aplican las ayudas a urgencia. ¿Por qué no las aplicaron ustedes cuando gobernaban? Se lo voy a decir. Nosotros tenemos una intuición. Creemos que es por el mismo motivo por el que han borrado y han hecho desaparecer de golpe y plumazo en el Gobierno de España el subsidio de excarcelación. Porque saben que el ingreso mínimo vital es incompatible con este tipo de ayudas, tiene un efecto retroactivo y son incapaces luego de cobrar, de volver a conseguir ese dinero. ¿Por qué no hicieron ustedes cuando gobernaban? ¿Por qué no se mejoró mientras ustedes gobernaban mejor la transición entre el ingreso mínimo vital y el IAE y la posterior PACIM? Porque fueron incapaces. Y le digo lo que ustedes hicieron cuando gobernaban, los que son progresistas, los del escudo social. Le digo lo que ustedes hicieron con las rentas mínimas, recortarlas en un 96,2%. Señor Sanz, a ver si quien va a tener alergia al final a este tipo de políticas es el Partido Socialista y no el Partido Popular. Esto es solo un ejemplo de la absoluta precariedad en la que este Gobierno se encontró los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma. Hoy la señora Zamora ha dicho que si continuamos con la inercia del Gobierno socialista, sin embargo no ha hecho referencia a los datos de dependencia. Por ejemplo, se atiende a más aragoneses que nunca, más prestaciones que nunca, más rápido que nunca. Pero, señor Val, usted no tiene nada que ver en esta gestión. Es por la inercia que recibimos del Partido Socialista. Tampoco se ha hablado de la discapacidad. Recientemente conocimos que se ha aprobado el gasto plurianual de 197 millones de euros con el nuevo concierto social de plazas para personas con discapacidad. Pero usted, señor Val, es verdad que no está haciendo nada. Todo es consecuencia de la herencia recibida por el Partido Socialista. Recuerdo, el que recortó un 96,2% las rentas de inserción, las hicieron casi desaparecer sin ofrecer alternativas ni políticas de inclusión efectivas. Y hoy le exigen a usted lo que ellos no fueron capaces de hacer. Pero miren, les voy a decir, con esto me gustaría concluir, algo que ha dicho el señor Arranz y que yo comparto, que es que decir que hay 56.000 beneficiarios del ingreso mínimo vital es un éxito. No, eso es un fracaso. Y este Gobierno y este partido político siempre va a defender políticas activas de empleo, porque lo que queremos es que la gente, con su trabajo, con sus salarios dignos, pueda vivir mejor y pueda desarrollar sus proyectos vitales sin necesidad de recurrir a las rentas mínimas. Y eso es lo que está haciendo este Gobierno. Por tanto, señor Val, agradecerle su trabajo, agradecerle su comparecencia, siga así, porque igual que ya estamos viendo los frutos en dependencia y en discapacidad, estamos convencidos que también veremos los frutos en materia de rentas mínimas. Eso sí, Roma no se hizo en un día, partimos de una situación de absoluta precariedad y las cosas requieren tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Casas. A continuación y para concluir, señora Zamora, mire, por favor, le ruego, sí, vale, pero le ruego, por favor, que mantengan el silencio. Yo creo que la comisión iba muy bien, estamos todos muy bien, pues venga, vamos a continuar así. Concluirá la comparecencia con la contestación del director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por un tiempo de 10 minutos. Señor Val, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Yo no voy a entrar en esa valoración que hace una asociación. Yo simplemente les invito, que ni siquiera he realizado, sí, pero quiero que lo hagan ustedes porque no lo voy a manipular, que si nosotros en estos momentos tenemos 386 euros por ciudadano en Aragón con el presupuesto que tenemos, hagan esa misma relación, dividan el presupuesto del IAS del 2023, lo dividan por 1,13, que corresponde al incremento que se produjo para el 2024, y observarán que ni siquiera llegaba a 300 euros. Pero bueno, quiero decir que yo entiendo perfectamente que hoy tengamos que cumplir con todo, seamos los mejores, pero de donde partimos es de donde partimos, y me uno claramente a la parte final de la exposición de su señoría. Bueno, en total, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2025, la medida ha impactado en 11.872 aragoneses. De ellos, 4.511 cobran la PACIM en sus dos modalidades y 7.361 por las pensiones no contributivas de incapacidad y jubilación.
Sobre la implantación de la PACIN en Aragón, en 2025 cabe hacer una reflexión. El éxito, y ahí también me uno a lo que se ha comentado, no es que haya 4.000 o 4.300 o 4.500 personas más que necesiten una prestación para vivir, sino que el éxito sería que hubiese 4.000 menos. Y en esa línea teníamos que trabajar. Y en esa línea no se ha trabajado desde el Estado, quitando aquello que tenía esa ley de 1993, que, por cierto, surgió en un gobierno par-PP. A nivel nacional, desde la implantación de la IMV en el 2020 se han perdido prácticamente 1 de cada 3 beneficiarios y, en paralelo, hasta 13 comunidades autónomas han reducido su gasto en rentas mínimas de inserción. Es una muestra más de que la aprobación del ingreso mínimo vital no resultó el escudo que se anunciaba, sino que desmanteló la protección social para muchos aragoneses. Aragón contaba con su propia renta de inserción y la implementación del IMV hizo que hubiera que eliminarla, porque era incompatible. Después se estableció la prestación para atender los casos que quedaban fuera del IMV y también para complementarlo, y una gestión con muchos peros propició el deterioro de las coberturas sociales para los aragoneses en situación de vulnerabilidad. Hay muchos datos que demuestran el desastre que ha sido el IMV y nos dan pistas de por qué el Estado se lo quiere quitar de encima, para que las comunidades autónomas asuman ese fracaso. En este escenario, en el que la complejidad del procedimiento y las enormes dificultades para cumplir los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital ya supusieron un problema desde el primer momento. La gestión de la prestación complementaria. La PACIN no cumplió con las expectativas cuando se puso en marcha, al liquidar deprisa y corriendo el ingreso aragonés de inserción, para adecuarlo a la renta básica nacional. El Gobierno de entonces cometió una chapuza cuyas consecuencias se siguen notando en el 2025. Para revertir esa caída de la cobertura social de los aragoneses, se ha retomado la prestación complementaria de las pensiones no contributivas, que había desaparecido en los presupuestos del Gobierno progresista. Se dieron a tanto alzado 200 euros una vez, no sabemos por qué, de pronto surgió. Estamos hablando de personas que no han cotizado y que, por sus características de discapacidad o dependencia, no pueden hacerlo. También es importante destacar la revalorización de la PACIN de los 586 euros en el 2023 a los 700 euros de hoy. Corresponde al IAS impulsar y consolidar la arquitectura de los salarios sociales con actuaciones para mejorar la tasa del acceso al ingreso mínimo vital y también incrementar la efectividad de ese IMV a través de políticas de inclusión. Pero sería deshonesto exigir lo que no se hizo cuando se ejercían responsabilidades de Gobierno. En lo que llamamos de legislatura hemos mejorado las pensiones contributivas que el PSOE había suprimido. Sus señorías están preocupadas por no conocer el destino de la partida presupuestaria que en su momento estaba consignada para asumir el gasto de la prestación del ingreso aragonés de inserción. Se preguntan, ¿dónde está ese montante de millones que en 2020 ascendía a unos 47 millones? Pues bien, señorías, creo sinceramente que ustedes deberían dirigirse a sus propios escaños para obtener la respuesta. Ciertamente, entre 2020 y 2023, según todos los datos referenciados por instituciones y entidades, muestra una reducción significativa de titulares beneficiarios de la renta mínima aragonesa y, como consecuencia, una reducción de su presupuesto en esta materia. Según los datos del último informe del Consejo Económico y Social de España, la renta mínima aragonesa descendió en ese periodo en un 82%. Esta reducción de 47 millones de euros en la partida de DI fueron destinados a programas y proyectos de esfuerzo en políticas sociales. Evidentemente, yo difícilmente puedo explicar el destino de esas cuantías durante los ejercicios presupuestarios 2020, 2021, 2022, 2023. Por ello, quizá deberían interrogarse a sí mismos sus señorías, pues seguro que tienen mucha más información que yo sobre el destino definitivo de esa partida presupuestaria. Con la llegada de este Gobierno, nos encontramos con los presupuestos del 2023 aprobados y en ejecución, por lo que no nos corresponde dar explicaciones sobre los criterios que llevaron a su elaboración. No obstante, respecto a los presupuestos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, durante esta legislatura no cabe duda que el Departamento de Bienestar Social y Familia asume su responsabilidad en la elaboración de los mismos y lo hace con la seguridad de que se ha hecho un importante esfuerzo presupuestario para mejorar la financiación de los servicios sociales de Aragón. Evidentemente, como acabo de mencionar, desconozco el destino de esos 46 millones de euros que se redujeron de la partida de rentas mínimas, pero de lo que sí soy consciente y asumimos la responsabilidad desde el Departamento de Bienestar Social y Familia es de los presupuestos de estos dos últimos ejercicios correspondientes al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Seguro que sus señorías son conocedores de los mismos, pero creo oportuno recordar algunos datos relevantes dirigidos a financiar de una manera más justa distintos programas y proyectos realizados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En el presupuesto del IAS para el ejercicio 2024
que fue de unos 456 millones de euros aproximadamente, exactamente 455, 841.324,51, lo que supuso un incremento prácticamente del 13% respecto al presupuesto del ejercicio de 2023, último presupuesto del Gobierno anterior. Por otro lado, si bien es cierto que el ejercicio presupuestario de 2025 se ha trabajado con los presupuestos prorrogados del año 2024, no es menos cierto que se ha realizado un gran esfuerzo en todas las partidas presupuestarias. De ellas cabe destacar los incrementos en la acción concertada. Para el colectivo de personas con discapacidad al que ya se ha hecho referencia en esta comisión, el concierto se incrementa en 130 nuevas plazas, lo que supone la financiación de un total de 2.992 plazas y un incremento del precio plaza del 13,22% frente al 1,5% me parece que fue en el 2023. La situación que nos encontramos en el sector de la discapacidad era casi, bueno, la verdad es que cuando escuchábamos a las entidades nos quedábamos perplejos. La sostenibilidad de las mismas era prácticamente insostenible. Y ahí se ha hecho un esfuerzo por parte del Departamento y del Instituto de Servicios Sociales para corregir esa situación. Estos datos y otros que claramente son significativos, pero que no merece la pena retomar en estos momentos, ponen de manifiesto el esfuerzo presupuestario del Departamento de Bienestar Social y Familia, independientemente de dónde fueran a parar la partida del IAI en el momento oportuno. Antes de concluir, quiero manifestar el compromiso del IAS de seguir la línea marcada por la consejera de Bienestar Social y Familia para conseguir unos servicios sociales en Aragón más justos, igualitarios y sostenibles. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Val. Concluye pues este punto del orden del día. Suspendemos la comisión durante 2 minutos para despedir al compareciente. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, señorías. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 407/25 sobre la regulación del procedimiento de reconocimiento y renovación del título de familias numerosas y gratuidad del carnet joven europeo, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para la presentación y defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra el señor Arranz, por un tiempo máximo de 5 minutos, cuando usted quiera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Vox es un partido que apoya firmemente a las familias, que trata de impulsar medidas concretas en apoyo económico y social a ellas y que también trata de fomentar la natalidad de nuestros nacionales. Todo ello nos lleva a defender los legítimos derechos e intereses de las familias numerosas.
El título de familia numerosa es un instrumento fundamental para el reconocimiento y apoyo a las familias con mayor número de hijos, facilitando su acceso a beneficios y ayudas en diversos ámbitos, tales como educación, transporte, fiscalidad, cultura y servicios sociales. Actualmente la vigencia de dicho título está sujeta a plazos que pueden no contemplar la situación real de las familias. La normativa vigente establece que el título caduca cuando los hijos dejan de cumplir los requisitos establecidos, generalmente al alcanzar la mayoría de edad o al finalizar los estudios. Sin embargo, en muchos casos, y nos encantaría que fuera de otro modo, desde luego, los hijos continúan dependiendo económicamente de sus progenitores hasta su emancipación efectiva, lo que genera una situación de vulnerabilidad y mayor necesidad en las familias numerosas con 3 o más hijos a su cargo. En Aragón y en el resto de España los jóvenes cada vez tardan más en poder emanciparse, pues tal emancipación está condicionada, por supuesto, a contar con un empleo más o menos estable y con un sueldo digno, además de una vivienda de alquiler o en propiedad, con la carencia de viviendas y los precios desorbitados en muchos casos de las mismas para poder arrendar o comprar con el sueldo de la mayoría de nuestros jóvenes. Según datos de Eurostat, la edad media de emancipación de los jóvenes en España es de 30,3 años, una de las más altas de Europa. Esto nos lo tendríamos que hacer mirar. Actualmente en España la Ley 40/2003 de protección a las familias numerosas establece que el título de familia numerosa se mantiene mientras los hijos sean solteros y menores de 21 años o hasta los 25 si están cursando estudios adecuados a su edad y titulación. Sin embargo, diversas iniciativas han propuesto ampliar esta edad límite hasta la emancipación efectiva de los hijos, independientemente de su situación académica. Dicha ley reconoce los derechos y beneficios de las familias numerosas en todo el territorio nacional. Sin embargo, en la práctica, muchas familias se ven obligadas a renovar el título de familia numerosa con periodicidad anual, incluso cuando no se han producido cambios en su composición o circunstancias. Esta exigencia de renovación anual supone una carga administrativa innecesaria para las familias y genera inseguridad jurídica y una serie de molestias, etc. Por otro lado, el carnet joven europeo es una herramienta útil para fomentar la movilidad, el acceso a la cultura, el ocio, la formación y otros servicios esenciales entre la población joven. A través de descuentos y ventajas en múltiples sectores, se convierte en un apoyo clave para facilitar la transición de los jóvenes a la vida adulta. En la región de Aragón, el carnet tiene un coste de expedición que, aunque no es excesivo, una tasa puede suponer una barrera para determinadas familias, especialmente aquellas que tienen muchos hijos a su cargo o varios hijos a su cargo. A la hora de conseguir el carnet joven del Instituto Aragonés de la Juventud, nos consta que algunas entidades bancarias, como es Caja Rural, están haciéndose cargo de tales costes, es decir, bonificando tal carnet a todos los jóvenes menores de 30 años, sean o no de hijos de familias numerosas. Evidentemente, esto lo hacen por atraer clientes o como marketing de su entidad bancaria, que son muy libres de hacerlo. Con independencia de esta circunstancia, las familias numerosas, ya reconocidas legalmente por su especial carga económica, afrontan importantes gastos relacionados con la educación, el transporte y el mantenimiento básico de todos sus miembros. En este contexto, establecer la gratuidad del carnet joven europeo para los jóvenes pertenecientes a familias numerosas sería una medida de apoyo justo y coherente con otras políticas públicas de equidad e inclusión social. Por ello, en resumen, les solicito el voto favorable a esta iniciativa que trata de impulsar la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos para el reconocimiento, expedición y renovación del título de familia numerosa en Aragón, eliminando burocracias y trámites innecesarios y garantizando la continuidad de los beneficios asociados a tal condición reconocida, modificar el decreto 75/2023 para extender la vigencia del título de familia numerosa hasta que el menor de los hijos alcance los 26 años, más acorde con la edad media de emancipación en España, eliminando la exigencia de renovaciones periódicas mientras no cambien las condiciones que justificaron su concesión y, por último, establecer la gratuidad del carnet joven europeo para todos los hijos de familias numerosas, tanto en su categoría general como especial, como medida de apoyo directo a estas familias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Arranz. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Izquierda Unida por un tiempo de 3 minutos. Con usted. Debatimos una propuesta sobre la gestión de la condición de familia numerosa, la tramitación y alguna otra cuestión derivada de las necesidades de simplificar, por un lado,
bueno, evitar que esas cargas burocráticas y sobre todo que la agilidad de los procesos no colisione con la necesidad de las familias y esa renovación anual todos los años pues no implique la pérdida del reconocimiento de la condición, y alguna otra medida más que tiene que ver con el carnet de familia de numerosa europeo, el carnet joven europeo, perdón, etcétera, etcétera. Bien, sobre la propuesta de Vox, una cuestión sí que pediré, haré un receso, a ver si podemos concretar el punto número 2, porque tal y como lo ha redactado el proponente no dice lo que ha explicado ahora en su intervención, que nosotros podemos estar de acuerdo en esa parte de evitar que cada año la renovación de las familias que están en esas condiciones cuando los hijos tienen determinada edad, pues acabe expulsándolas, ¿no?, de la posibilidad de tener la condición de familia numerosa, pero es que no es lo que pone. O por lo menos no es así lo que ha interpretado Izquierda Unida, y por lo tanto votaríamos que no con la redacción actual. A los otros puntos votaremos que sí, si tiene a bien el proponente, evidentemente, permitir la votación por separado, y en cualquier caso, si llegásemos a un acuerdo, pues podría salir por unanimidad, entiendo, si no hubiera más problemas. Espero que también incorporando la enmienda que propone Izquierda Unida, que es lo que quería explicarles a continuación. Es una enmienda bueno, que tiene que ver con la situación precisamente de las familias numerosas para el acceso a becas de comedor y material escolar regulado en la Ley 10/2016 de medidas de emergencia, en un punto concreto, en el punto A, el apartado del artículo 16. Y tiene que ver con una iniciativa que Izquierda Unida ya ha pedido de forma recurrente, hemos aprobado en este Parlamento en muchas ocasiones, pero que no se está llevando a la práctica, que es modificar precisamente ese punto del articulado de la ley para superar la situación que genera. El punto dice que el máximo de renta familiar para tener acceso a las becas tiene que ser de 2 veces el IPREM, es decir, 1.200 euros. Esta situación ignora la realidad de las familias numerosas con más costes y que se podría resolver modulando esta cuestión, reformulando la norma. ¿Qué quiere decir esta cuestión? Pues que si no incorporamos factores de corrección, ahora mismo lo que está pasando, de facto, lo que pasa es que familias numerosas que por su composición familiar están cobrando el IMV no tienen acceso precisamente a las becas de comedor y a las becas de material escolar. Y eso es lo que pasa. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que se modifique eso para no dejar fuera a estas familias con elementos correctores. Para nosotros es fundamental la renta, pero también, evidentemente, es necesario introducir factores de corrección oportunos acordes a la realidad de cada una de las familias. Esa es la enmienda que proponemos y la petición de receso al portavoz del partido proponente para ver si podemos llegar a un acuerdo con respecto al punto número 2. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación, el Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe. 3 minutos, por favor. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues la propuesta que nos traen hoy aquí ya fue presentada en la Asamblea Regional de Murcia en junio, en este junio pasado, y salió aprobada en esta asamblea. Forma parte de unas iniciativas que ustedes están proponiendo en los parlamentos autonómicos. Esta iniciativa sí que es cierto que es necesaria para las familias numerosas, pero sobre todo para quienes tienen rentas bajas y especialmente para quienes tienen rentas bajas o son hijos de familia monoparental. Coincido con lo que le acaba de plantear el señor Sanz. El punto 2, evidentemente, sí que le íbamos a recordar que decía la legislación en nuestra comunidad autónoma, pero usted lo ha dicho, con lo cual es cierto que también coincido con el señor Sanz que no hemos entendido lo que luego usted ha hecho en la exposición, con lo cual, por nuestra parte, por parte de Aragón Existe, también le agradeceríamos el poder concretar ese punto 2 para que se ajuste a lo que creo que usted en su exposición ha dicho, quiere decir, y que no es lo que nosotros entendemos que pone en el punto 2. Referente al carné joven, si entramos en la página web, nos dice que es personal intransferible, que tiene una validez de 2 años, pero nos dice que cuesta 13,50. No sé si se puede catalogar como un precio
tan excesivo, 13,50 €, cuando estamos hablando de una cantidad única que se paga cuando se solicita ese carné únicamente. Y que es cierto que hay entidades bancarias que no lo cobran. Es decir, hay muchos de los jóvenes en Aragón no están pagando esos 13,50. Quiero entender que es un servicio bancario más que las entidades dan a sus clientes. No sé si tanto como captación de clientes se captan clientes por 13 €, pero sí es un servicio que dan a los jóvenes que lo solicitan. Hablando del carné joven, pues yo sí que quiero poner en valor que posiblemente sea una de las medidas para jóvenes que tenemos más consolidadas en nuestra comunidad autónoma y mejor gestionadas a lo largo de los años, y creo que eso también hay que ponerlo en valor. Es cierto que, salvo que nos indiquen otras razones, la tramitación puede ser para todo el periodo de prestación del propio carné joven. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Junta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, señora Raz, le han pedido un receso. En cualquier caso, según si lo atiene y según como lo explique, pues le pediremos la votación o no por separado, depende de la explicación que nos dé. En los dos primeros puntos hablan un poco de simplificar y agilizar los procedimientos. La verdad es que muchas veces depende ya cuando a la edad que llegan los hijos, sí que hay que hacerlo porque muchas veces las situaciones personales van cambiando, depende si han dejado de estudiar o no, pero en cualquier caso sí que sería bueno que a las familias se les agilizase y se les diese cuanto más facilidades, desde luego muchísimo mejor, porque ahora también se puede hacer a través de la página web, pero también tienes que subir una serie de documentación que te piden habitualmente. Con eso estaríamos de acuerdo, depende de cómo quede el punto 2. Y respecto a lo de la gratuidad del carnet joven europeo, lo que nos rechina un poco más es el tema de que solo sea para familias numerosas. También están ahí, lógicamente, incluidas las familias monoparentales, pero también la verdad es que hay otra serie de familias, pues familias jóvenes que tienen unos sueldos muy precarios, a lo mejor muchísimo menos que las familias numerosas, y es lo que más nos puede llegar a llamar la atención, que solo sea en concreto para una serie de familias y que no sea para un amplio abanico, que lo mejor, dado la cantidad de dinero que hay que pagar, es que fuese gratuito para todos los jóvenes aragoneses. Es lo único que no vemos bien, y ya se lo digo más por el hecho de que hay familias, pues familias jóvenes o familias reconstruidas que a lo mejor tienen menor nivel económico que las familias numerosas, pero en cualquier caso, como tendremos un receso, entonces diremos el sentido del voto. Gracias, presidenta. Gracias a usted, señora Las Obras. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Zamora. Muchas gracias, presidenta. No sé, señora Ranz, si esta iniciativa es la iniciativa que esperaban las familias en una semana que han tenido que afrontar el inicio escolar y que, además del caos y la improvisación, han visto cómo el desembolso que han tenido que hacer se incrementa un 2% respecto a 2024. Y, por si fuera poco, se han enterado de que no dispondrán de aulas de tarde del plan corresponsables y que puede incluso haber copagos de un servicio que hasta ahora era gratuito, porque el Gobierno del señor Azcón ha decidido que solo va a promover aquellas medidas de conciliación si las financia el Gobierno de España. Pero, dicho esto, bienvenida a su iniciativa. Respecto al punto 1, nada que objetar, simplificar siempre es una necesidad. Hemos visto cómo las familias denunciaban el caos de organización en las renovaciones del título, cómo la consejera tuvo que publicar una orden para una prórroga de urgencia de los títulos de familia numerosa, primero en Zaragoza, que luego se extendió a Huesca y a Teruel. Una situación que se ve agravada, se lo han dicho ya, por la tramitación online, que quizá también debería entrar en este primer punto, ¿no?, dada la brecha digital que puede dificultar estas renovaciones. Respecto al punto 2, pues nos sumamos. No vemos claro la redacción de la vigencia del título del carné, puesto que la vigencia está hasta la edad que usted dice, y creo que más bien hablaba de las renovaciones. Quizá haya que revisar el procedimiento de renovación para hacerlo más fácil, pero veo difícil, desde nuestro punto de vista,
eliminar la exigencia de todas las renovaciones. Tampoco es anual. En el decreto la primera concesión es de 10 años. Bueno, quizá hay que facilitar esas renovaciones, sin lugar a duda, porque evidentemente si la renovación se atasca, el acceso a los beneficios pues se ve dificultado. Entonces, bueno, podemos hacer un receso y ver exactamente qué es lo que propone en ese punto 2. Y respecto a la gratuidad del carné europeo, pues bueno, no sé si esto va a contribuir o no a la necesidad real de los jóvenes, que es esa emancipación de los jóvenes, en este caso de las familias numerosas. Probablemente podríamos haber ampliado, como ocurrió en Murcia, pues que se amplíen también las ventajas del carné o que se faciliten medidas de emancipación en un momento en el que la vivienda tiene disparados sus precios o en el que, como conocíamos en la prensa, el bono de alquiler que ahora financia el Gobierno de España parece ser que va a ser insuficiente, pues quizá podríamos pedir al Gobierno de Aragón que reforzara ese esfuerzo que hace el Gobierno de España para que los jóvenes de Aragón puedan financiar el alquiler. Pero bueno, en cualquier caso, imaginamos que es una medida que le han pedido, no nos vamos a oponer a ello, ya se lo digo. Cierto que podría estar bien que fuera para todos los jóvenes, sobre todo mientras no tienen ingresos, pero bueno, en cualquier caso es su iniciativa, esto es lo que pide y sí que nos sumamos a ese receso para ver qué podemos hacer en el punto 2. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación, la señora Casas. Esta vez sí me acuerdo. 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Pues bien, la defensa y protección de la familia en toda su diversidad forma parte del ADN del Partido Popular desde su origen, especialmente en lo que se refiere a la protección de las familias numerosas, debido al importante papel que desempeñan en un contexto de grave problema demográfico como vive nuestra sociedad. Por todo ello, siempre apoyaremos cualquier iniciativa que vaya dirigida a mejorar la vida de estas familias, si bien es cierto que nos gustaría hacer alguna matización o precisar algunas cuestiones de la iniciativa que hoy presenta el Grupo Parlamentario Vox. Con respecto al primero de los puntos, ya han hecho mención algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Con la aprobación del Decreto 75/2023 del Gobierno de Aragón se introdujeron importantes cambios dirigidos a ofrecer una tramitación mucho más ágil, segura y acorde a las necesidades actuales y reales de las familias numerosas. Como buena muestra de ello, desde marzo del año 2024 se puede hacer el procedimiento de manera online, lo cual facilita mucho la calidad, los trámites para sobre todo las familias que viven en el medio rural. En lo relativo al segundo de los puntos, entendemos que es la Ley 40/2023 de familias numerosas, es decir, la normativa estatal, la que establece las condiciones que deben darse para la condición de familia numerosa. Nosotros habíamos entendido que esa ampliación a los 26 años se refiere al artículo, al apartado A, donde se hace mención en la ley a los 21 años, porque si bien es cierto, como ha dicho la señora Zamora, que hasta los 26 años, si se mantienen estudiando o la búsqueda activa o están encaminados a la obtención de un puesto de trabajo, pues ya está incluido hasta los 26 años. Por lo tanto, si lo que se refiere es a modificar ese apartado A, lo que le diríamos es que esto es competencia del Gobierno de España y a quien tienen que solicitar esa modificación es el Gobierno de España, como está haciendo el Partido Popular con distintas iniciativas, como por ejemplo una que presentamos en el Senado en el mes de abril en esta línea. En cuanto a las renovaciones periódicas, lo ha dicho también la señora Zamora, hay una primera concesión por un periodo de 10 años de vigencia. Entendemos, por tanto, que el sistema actual es equilibrado, porque garantiza, por un lado, la estabilidad de las familias, pero por otra parte también permite a la Administración comprobar que se mantienen esos requisitos, evitando un uso indebido de los beneficios asociados que lleva la concesión de ese título de familia numerosa. Y en lo relativo al carnet joven, pues decir que desde el Ejecutivo aragonés ya se está estudiando la posibilidad de ampliar la edad mínima de los 14 a los 12 años, por tanto, consideramos positivo estudiar esa posibilidad de que también se incluya a las familias numerosas. Por tanto, también quedamos un poco a la espera de lo que se decida en ese receso, porque si no pediríamos la votación por separado del punto 1 y el 3 por un lado y del punto 2 por otro. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Entiendo, señorías, que están todos de acuerdo con hacer un receso de 2 minutos, ¿vale?
Señorías, ¿cómo va el acuerdo? Vale. Muy bien, muchas gracias. Señora Arranz, por favor, ¿nos puede comunicar cómo ha quedado la proposición de ley? Sí, pues hemos fusionado el punto 1 con parte del punto 2, o sea que quedaría un punto 1 un poquito más, ahora se lo explico, es decir, el punto 1 tal cual, y añadimos a ese punto 1 especialmente las exigencias de renovaciones periódicas mientras no cambien las condiciones que justificaron su condición. Especialmente, y eso entra dentro del punto 1. Sí, que justificaron su concesión, lo que viene aquí escrito en el punto 2. El punto 2 sería nuestro punto 3 original, establecer la gratuidad del carnet joven, y habría un punto 3 porque, bueno, la enmienda de Izquierda Unida la vamos a aceptar. Entonces, habría un punto 3 que es la enmienda de Izquierda Unida. Enmienda de Izquierda Unida tal cual. Sí, vale. Sobre el tema de votación por separado, pues también lo aceptamos porque hemos introducido un cambio y creo que es lo que procede. Pues muchas gracias. Vamos a proceder. A ver, perdonen, ¿todo el mundo sabe lo que va a votar? ¿La letrado? Muy bien, pues no, me refiero que si le ha dado tiempo a coger toda la... procedemos a la votación, señorías. Entonces votaremos el punto 1 y 2 junto y el 3 por separado. Fenomenal. Pues comenzamos la votación por el punto 1 y 2. Comienza la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos pues a la votación del punto número 3, que es la enmienda de Izquierda Unida, lo recuerdo. Comienza la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues sale también a favor. Explicación de voto, 1 minuto cada uno de los grupos parlamentarios, comenzando por Aragón Teruel existe. Ay, perdón, señor Sanz, discúlpeme. Sí, para agradecer el haber aceptado la propuesta de enmienda de Izquierda Unida al grupo proponente y también la transacción para llegar a un acuerdo que yo creo que bueno, pues, da respuesta también a unas necesidades objetivas que tienen en este caso concreto las familias numerosas, especialmente las que menos renta tienen, que es de lo que estábamos hablando. Yo, en cualquier caso, señora Casas, le pediría que en votaciones de este tipo, por lo menos una abstención, porque sí tiene que ver con la Comisión de Bienestar Social, las políticas de bienestar social, por cuanto es la Ley 1016 de emergencia social la que regulaba precisamente la propuesta que Izquierda Unida estaba trayendo a debate hoy a través de esa enmienda. Muy bien, muchas gracias. Teruel existe.
Sí, simplemente agradecer a todos los grupos que hemos llegado, creo que a una redacción que se ajusta mucho más a la realidad y referente al carné joven, volver a decir la necesidad de, bueno, pues si es cierto que ese coste es mínimo y esa gratuidad para las familias numerosas es que para todos los jóvenes es que es un coste insignificante que no va a ningún lado y que no tiene ningún sentido que no sea para todos. Señora Las Obras. Señora Arranz. En primer lugar, para agradecer a todos los grupos el sentido de su voto, el haber colaborado en transaccionar algo pues, más útil y más coherente. Y bueno, decir que claro, la iniciativa aborda un tema concreto, familias numerosas y carné joven, que luego hay alguien que quiere una iniciativa que el carné joven sea gratis para todos, pues será otra iniciativa. Nosotros creemos que hay que ceñirse a lo que estamos abordando en esta proposición no de ley. Hemos aceptado la enmienda de Izquierda Unida porque para nosotros sí que es una cuestión social, el tema de que una familia tenga que hacer frente a los gastos de escolares, ¿no? A principio de curso material escolar, o sobre todo el tema de los comedores escolares. Vox es una formación que es muy sensible con este tema y creemos que, por desgracia, que en muchas familias los niños o sus hijos solo hacen una comida digna, digamos, en condiciones, y es la del colegio, ¿no? Ya nos gustará que esa comida tenga mayor calidad todavía y por eso la hemos aceptado y creemos que el factor de corrección pues muchas veces pues es necesario. Gracias. Señora Zamora, su turno. Bueno, pues yo también me voy a congratular de que empecemos el inicio del curso parlamentario alcanzando estos acuerdos y voy a aprovechar esta iniciativa para recordarle una cuestión a la señora Casa. La ley de emergencias, la ley de 2016, fue una buena ley, una ley necesaria. Las situaciones cambian y hay que atenderlas. Y cambiar las leyes, señora Casas, no es un fracaso. El fracaso, señora Casas, es no modificar las leyes cuando las circunstancias cambian. Apúnteselo. Gracias. Gracias, señora Zamora. De todas maneras, este último punto que usted ha dicho en su intervención no venía a colación de la proposición de ley que estamos debatiendo. Señora Casas, su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Es que no lo puede evitar. Yo me voy a limitar a congratularnos por haber alcanzado un acuerdo con respecto a los puntos 1 y 2 en un tema tan sensible, como he dicho, para el Partido Popular, como son las familias numerosas, y simplemente aclarar que no es que estemos en contra de la enmienda que ha presentado Izquierda Unida, sino que simplemente entendemos que se debe hacer en colaboración con el Departamento de Educación, no aprobar una iniciativa en esta comisión sin que tenga conocimiento el Departamento de Educación, pero vamos, se puede trabajar en ello y daré traslado de la misma, pero desde esta comisión entendíamos que no era el momento y por eso el voto en contra. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Retomamos el punto número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Entiendo que se aprueba por unanimidad de todos los grupos. Ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, señora Zamora. Ruego que rectifique lo que acaba de decir, de que mi intervención no estaba al hilo del punto 3 de la proposición no de ley que acabamos de aprobar, que habla de modificar una ley, precisamente. Le ruego o más atención o que lo rectifique, porque sí que iba al hilo de cómo y qué significa modificar una ley. Muchas gracias. Muy bien, señora Zamora, pues rectifico. ¿Algún ruego más? ¿Alguna pregunta más? Pues concluido el orden del día, se levanta la sesión y recuerdo a los señores diputados que ahora hay mesa ampliada.